mal. Y ahora de repente escucho una voz de estruendo, una voz potente, audible, que me quebrantó y me rompió. Tuve que romper a llorar y me arrancó algo de mi pecho. Me dolía mucho el pecho, hermanos, y me decía estas palabras: ¿por qué me haces tan pequeño? Esas palabras conmovieron mi persona. Gloria a Dios. Tuve que salir llorando como un niño pequeño. Entraba en casa y mi compañera, otra vez asustada, menudo susto le he dado, y le tenía que decir que esperara un poco. Y de verdad, hermanos, que cuando se lo conté, ella me decía: llevo 20 años contigo, orando al Señor, para que te convierta, para que te quite el tabaco, para que te haga un siervo. Y al final se ha cumplido. ¡Amén! Y cómo no decirles, hermanos, la verdad es que he tenido una lucha muy grande también para levantarme para el Señor. Yo siempre he estado en contra de esas cosas. En mí quedaba muy grande, lo veía muy lejos. Por eso Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y una de las veces me encontré con el hermano Luis, que está allí atrás, y me dijo estas palabras: te he visto en nuestra iglesia administrando la palabra de Dios. Y yo le dije: muy bien, Luis. Pero cuando me marché digo: este chico está loco. Lo veía imposible. Para mí era algo imposible. Jamás podría pensar que estuviera yo aquí. Por eso digo que Dios, si le dejamos, transforma las vidas. Verdaderamente sé que existe Dios porque en mi vida lo noto en mi persona. Y no hay nada mejor que experimentarlo. Cuando uno disgusta de las cosas de Dios, es imposible darse la vuelta para atrás. Es imposible. Yo paso un día que no siento su presencia por lo que sea, por mis quehaceres, mis trabajos, ¿de acuerdo? Pero al segundo día tengo que rendirme ante Él. No puedo aguantar no sentir su presencia. Yo necesito su presencia. ¿Cuántos necesitan su presencia? ¿Puede levantar su mano conmigo y decir: gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Tengo un pequeño consejo, hermanos. 10 minutitos, si me aguantan 10 minutos, voy a compartirlo con ustedes. Esto se trata un pequeño pensamiento muy leído por todos mis hermanos y muy predicado. El título es: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Esto se encuentra en el libro de Lucas 40 al 48. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le voy a dar otra oportunidad. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le estaban esperando. Entonces vino un varón llamado Jairo, un principal de la sinagoga, y se postró a los pies de Jesús, y rogándole que entrara en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años. Pero me gustaría que se quedaran con este detalle. En el versículo 41 hemos dicho: un hombre principal de la sinagoga que se postró ante los pies de Jesús. Quédense con este detalle. Y luego dice que tenía una niña como de 12 años. También quédense con este detalle, porque más adelante vamos a ver los dos detalles estos que les estoy diciendo, ¿verdad? Dice que esta niña de 12 años estaba muriendo. Y dice que se acercaba a Jesús. Y la multitud le oprimían a Jesús, ¿verdad? De tanta gente que había ante él, con él. Pero había una mujer que padecía de flujo de sangre. Y dice la palabra que también tenía 12 años esta enfermedad. Ya hemos visto 2 veces 12 años, ¿verdad? Y aquí dice que había malgastado ella todos sus dineros, todo cuanto tenía en médicos, y nada había obtenido de sanidad ni de nada. Había malgastado su dinero. Y se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Y al instante el flujo de sangre se detuvo. Amén.
O sea, obtuvo su milagro por tocar el borde del manto. Entonces Jesús decía, ¿quién me ha tocado? Y Pedro y la multitud que estaban allí dice, maestro, tú dices que ¿quién me ha tocado? Si la multitud te oprime. Dice, sí, pero alguien me ha tocado porque de mí he notado yo que ha salido poder. Y ahora aquí veo algo tremendo. Esta mujer, ¿con qué fe se acercó a Jesús? ¿Verdad? Esto es maravilloso, hermanos. Y dice que esta mujer, siendo descubierta que había tocado a Jesús, también dice que se postró para tocar el borde de su manto, mis hermanos. Y aquí quisiera hablarles en esta tarde de dos personajes que hemos leído primeramente en la palabra, ¿verdad? Este hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga. No crean ustedes que era cualquier cosa este hombre. Este hombre era un hombre respetado, admirado, un líder en su pueblo. Era un grande, hermanos, en su pueblo. Pero sin embargo, con humildad y reverencia se tuvo que postrar ante los pies de mi Jesús. Y ahora podemos ver por unos momentos la multitud que estaba con Jesús. ¿Saben? Dirían, mira, es Jairo, y viene y se está postrando ante Jesús. La gente lo murmuraba y lo decían. ¿Saben? La ley judaica prohibía terminantemente arrodillarse ante ningún hombre. Pero a Jairo no le importaba. No le importaba su título ni su corona. No le importaba de que fuera un principal de la sinagoga. Y esto a mí me habla mucho, hermanos. A veces debemos de dejar que no importe tanto que se me vea a mí, mi título y mi persona. Y mientras la iglesia, como esa niña, está muriéndose. Si tengo que estar en un lado ahí parado cantando coros, pues gloria a Dios. Pero lo importante es que la niña tenga vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Qué bueno eres, Jesús. El segundo personaje que hemos leído en la palabra es una mujer azotada por una enfermedad, la cual los judíos decían que era una enfermedad impura, inmunda, ¿verdad? Y cualquiera que la tocare, a pesar de esa dificultad, ella también se volvería inmundo, ¿verdad? Dice la palabra. Pero esta mujer también se postró ante Jesús para tocar el borde del manto, ¿verdad? Y ahora vemos, hermanos, dos personajes que se postran ante mi Jesús. Y yo digo, en esta tarde, que el que viene a Él y se postra ante Él, yo sé, hermanos, que Él, lo que usted le pida, Él se lo va a conceder. Amén. Porque tenemos un Dios bueno. Amén. Y ahora, leyendo la palabra, se atreve, aquí veo, hermanos, un ser despreciable, abominable, llamado Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Amén. Que se atreve a pedirle a mi Jesús que se postre ante sus pies. Y esto lo vemos en Mateo 4, del 8 al 10. Y dice que lo subió a lo más alto del monte, ¿verdad? Allí lo llevó el diablo y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y ahora aquí me gustaría parar unos momentos. Imaginarme, hermanos, a mi Jesús, mirándole y diciéndole, tú, que yo te he creado a ti,